Tendremos lindas alabanzas, un poco de actualidad cristiana y eventualmente traeremos algún invitado para reflexionar acerca de la palabra. Recuerden sintonizar cada viernes Maranata a las 17 horas por todas las plataformas de Radio Libertad. Sean ustedes muy bendecidos. No te vayas de la sintonía. A continuación, otro programa que bendecirá tu vida. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. A partir de este instante, Radio Libertad en todas sus plataformas lleva hasta ustedes un programa de bendición, con buena música, oración y por sobre todo aquello que tanto bien nos hace: escuchar palabras de vida eterna. Con ustedes, su conductor, Marco Antonio Sepúlveda. Bienvenidos. Mi corazón entona. Gloria al Señor. Tengan ustedes, amados en el Señor, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Les saluda su hermano en la fe, Marco Sepúlveda, dando comienzo a su programa Palabra de Vida Eterna. En este miércoles 8 de octubre del 2025 damos comienzo a su programa Palabra de Vida Eterna, deseándoles que el amor de Dios, la paz de Cristo el Señor, la comunión y el consuelo del Santo Espíritu esté con cada uno de ustedes. Saludamos ya a mi hermano Jafé Abello, que nos está sintonizando desde Buin. Dios te bendiga, hermano querido, junto ahí al Ciro. El Ciro es su hijo recién nacido y no lo deja tranquilo. Bien agradecido al Señor estamos porque hoy día ha hecho calor, de verdad. Un par de meses atrás alegábamos por el frío, ahora estamos alegando por el calor. No nos conformamos con nada. No, todo lo contrario. Gracias damos al Señor. Por lo menos yo prefiero más el calor que el frío, porque con el calor usted puede andar más liviano de ropa. Con el frío uno anda con chaqueta, con parca, con bototo, apenas se puede mover. Pero bueno, damos gracias al Señor porque estamos un miércoles más acá en Radio Libertad, contentos, felices, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo quiero pedir disculpas porque hace 2 miércoles atrás dije una falacia y el otro día me acordé. Yo dije Maranata, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y es Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que si hay algún teólogo que me haya criticado, pido 1000 disculpas porque no fue mi intención. Maranata, Cristo viene, es el tema, ¿no es cierto? Ahí está bien. Así que gracias damos al Señor. Me acordé el otro día, y a veces yo veo mi programa para estudiar, digo yo, espero no hacer nada malo, no decir nada equivocado. Soy un autocrítico y siempre me estoy criticando, nunca estoy conforme, y eso por un lado es bueno. Y me di cuenta de ese detalle, así que pido 1000 disculpas, hermano, no se vaya a descarriar por eso, no se vaya a irse al mundo porque dije semejante barbaridad escritural. Bueno, es un poquito de humor, como dije, gracias damos al Señor porque Él nos ha dado vida, nos ha dado salud, trabajo. Hoy día que estamos en tiempos muy complejos, pero el Señor ha sido bueno y aquí estamos al pie del cañón trabajándole a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a poner en comunión con nuestro Dios, porque siempre digo, y aunque suena repetitivo, sin una oración, sin buscar la dirección del Señor, no somos nada. Pero orando al Señor, buscando dirección, como le dijera yo, sometiéndonos a la guía y a la dirección del Santo Espíritu, hermanos, todo funciona bien y es para la gloria del Señor. También quiero agradecer al Señor porque este programa, a pesar de que empezó de la nada, ha tenido buena recepción. Comúnmente el miércoles tenemos una muy buena cantidad de gente que nos sigue, que espera en el programa, y eso es muy reconfortante, me anima mucho, ¿no es cierto? Aunque una tremenda responsabilidad, pero también me siento animado saber que no es en vano. Que hayan 10, 15 personas escuchando es fantástico. Nosotros superamos las 200 personas por programa, y eso, hermano, es un alivio, una bendición, porque
hay un respaldo de parte del Señor detrás de todo aquello. También agradecer al Señor, porque los días sábados también como ministerio Tabernáculo de la Palabra, también hemos tenido una muy buena recepción, a pesar de que somos nuevitos como ministerio. Empezamos el programa en el mes de febrero y también había un esfuerzo de parte de los que lo hacemos de traer temas distintos, diferentes, ¿no es cierto?, que despiertan de alguna forma el interés de las personas, y también ha sido de tremenda bendición. Y si usted nos quiere ayudar, ayúdenos con su oración. Ayúdenos solamente con su oración. Que Dios nos bendiga, que Dios también como ministerio nos dé un lugar, porque siempre estamos, no estamos en un lugar fijo, no teníamos un lugar fijo, y estamos pidiendo a la Señor un lugar para ya hacer más actividades como ministerio. Así que le encargo en sus conciencia este trabajo. Vamos a orar al Señor. Dios eterno y Padre celestial, en esta hora, Dios amado, voy delante de tu presencia en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, Padre bueno, para rogarte, suplicarte, implorarte, Dios mío, en esta hora, que tú puedas inclinar tu oído a este mi clamor, Dios eterno. Señor, que extiendas, Dios mío, Señor, tu oído a mi súplica en esta hora, la cual hago delante de tu presencia, Dios mío, bajo el alero, Dios mío, y en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesús, que solo por su mérito, Dios mío, yo me puedo acercar hasta tu trono de gracia. Rogarte, Dios mío, Señor, primeramente, que tú, Dios eterno, perdones mis faltas, mis pecados, mis rebeliones, mis maldades, Dios mío, Señor, que perdones, Dios mío, Señor, mis pecados, Dios eterno, que la sangre de Cristo limpie, me limpie de toda contaminación, Dios eterno. Estamos en un mundo, Dios mío, hostil, estamos en un mundo pecaminoso, Dios eterno, Señor, y como seres humanos tenemos tendencias también al pecado, Dios eterno, a caer muchas veces, Dios, pero rogamos, Dios mío, en esta hora, que esa sangre preciosa, Dios mío, me pueda limpiar en esta hora, limpiar mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi ser entero, Dios eterno. Nos contaminamos, Dios mío, con el mundo cuando escuchamos conversaciones, Dios eterno, cuando estamos en medio de un mundo, Dios mío, Señor, perverso, de malas palabras, Dios eterno, Señor, en un mundo, Dios mío, Señor, donde hay violencia, Dios mío, Señor, nos contaminamos muchas veces, Padre, pero por medio de la sangre de Cristo yo te pido en esta hora que tú me limpies mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi ser entero, Padre. Desde ya, Dios mío, Señor, me rindo a ti voluntariamente, sin reserva alguna, a la guía y a la dirección de tu Santo Espíritu. He empezado este programa en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, es un programa radial, pero lo empezamos en el nombre de Cristo del Señor, con tu palabra, que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra de Dios, sea todo en el nombre de Cristo del Señor. Padre, oro por este programa para que tú lo bendiga, Dios mío, bendiga la sintonía, bendice a cada amigo y hermano, Dios eterno, que cada miércoles se dan cita, Dios mío, a esta hora, para estar frente, Dios mío, Señor, a una cámara, frente, Dios mío, Señor, a un televisor, a un computador, Dios mío, a un celular, viendo este programa. Permite, Dios mío, ser un canal de bendiciones para ellos, Padre mío. Señor, oro por los que están enfermos, Dios mío, Señor. Oro por los que están sin trabajo. ¿Cuántos hermanos, Dios mío, están sin trabajo, Dios eterno? Dios mío, que necesitan en esta época, Dios mío. ¿Cuántos negocios los hermanos, Dios mío, a lo mejor han menguado? Pero tú puedes proveer, tú puedes bendecir, Dios amado. Dios mío, ¿cuántos están enfermos, Dios mío, Señor? Y han entrado quizás dudas, resentimientos en sus corazones. Obra milagros para la gloria de tu nombre, Padre. Sana al enfermo, liberta al cautivo, levanta al caído, perdona al ofensor, Dios, por amor de tu nombre y para la gloria tuya, Padre. Glorifícate, Dios mío, Señor, en cada amigo y hermano que tienen peticiones delante de ti, Padre amado. Haz tu voluntad, Dios mío, y en esa voluntad tú seas glorificado, Padre mío. Oro, Dios eterno, Señor, para que tú bendiga este programa. Bendice a Pastor Bernardo ahí también, Dios mío, que nos ayude a los controles para que todo lo que hacemos, Dios mío, salga para bien. Bendícela a él, a su familia, a su iglesia, sus planes, Dios mío, Señor, tanto como pastor y en lo personal, bendícele grandemente, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Dios mío, bendícenos con tu presencia, Dios mío, y te ruego esta bondad y misericordia. Te agradezco, Padre, a través y por los méritos de Cristo Jesús, mi amado Salvador. Amén, amén y amén. ¿Le parece, amado pastor, si vamos a la primera alabanza para hermosear este programa? Dios les bendiga, hermanos, disfrútenla. Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en
en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas delante de Él y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, levanta tu aplauso a Él fuerte.
eres poderoso, Señor. Señor mi Dios, al contemplarlo, Palabras de vida eterna. el firmamento. Amén. Ahí estaba cuando Jesús de Andomero era hermano. Ahora no sabemos lo que es. Ha despotricado contra el Evangelio, se fue por otro lado, se volvió católico, incluso fue a entrar al Vaticano. Está clarito el hermano. Bueno, esa alabanza es cuando él realmente estaba bien en los caminos del Señor poderoso. Gracias, damos al Señor. Como dije, yo quisiera que usted me ayudaran. Quiero pedir una ayuda, no ayuda monetaria, no crear, hermano. Gracias al Señor, Dios nos suple. Estoy abriendo recién un canal en YouTube, y YouTube exige por lo menos 50 suscriptores para que uno pueda hacer videos en vivo. El canal se llama Palabras de Vida Eterna. Si usted lo quiere buscar, búsquelo y suscríbase. Ahí no se le pide plata, nada, solamente suscripción. Llegar a los 50 sería fantástico, ¿no es cierto? Y sería muy lindo poder también subir estos programas. Tengo que aprender a editarlos, que lo ideal es subir solamente a la parte de la predicación de la palabra. Esa es la idea. Así es que si usted quiere, busque en YouTube ahí Palabras de Vida Eterna, tal como se llama este programa, así se llama el canal que estoy comenzando en YouTube. Así que Dios les bendiga por ese apoyo incondicional a la predicación de la palabra del Señor. Quiero saludar a mi hermano Julio César Aburto Calabrano, un hermano, él es el que me hace los lentes, hermano, él es óptico y él me hace los lentes cuando yo los quiebro. Y a mi hermano Manuel Gedeón Fuensalida Alarcón, Dios te bendiga, Manuel. Nuestra amada también pertenece a una iglesia y nos conocimos también de años. Dios les bendiga. Fíjense que el día domingo voy a contar que estuvimos visitando una iglesia en el centro de Santiago y tuvimos Santa Cena. Yo hace rato que tenía ganas de tener Santa Cena, hace tiempo que varios años que no cenábamos. Y la verdad que a mí en lo espiritual a mí me hizo muy bien. Yo quiero reconocer que algo pasó en mí en ese día y en estos días he estado meditando en eso, como que me inyectaron así una inyección espiritual. Me hizo muy bien, todo muy lindo, muy solemne. Dios bendiga a la iglesia que estuvimos el otro día en el centro de Santiago. Amados en el Señor, vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo que realmente es importante. Ya quiero que usted vaya al libro de Apocalipsis, al capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver lo que vio nuestro hermano Juan. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Ahí está la palabra del Señor. Yo toda la vida que llevo en el Evangelio, siempre escuché predicar a todos los predicadores Apocalipsis hasta el capítulo 3, hasta ahí nomás, de ahí como que para el 4 y hasta el 20 y tanto no, como que nadie se atrevía a predicar y no, para allá harta palabra. Fíjese que este libro comienza con el capítulo 1, con el verso 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, este libro no llega hasta el capítulo 3, llega hasta el 21 y todo lo que hay ahí es para bendición. Algunos ven Apocalipsis como algo terrorífico. No, hermano. Todo lo que está en la palabra del Señor es una bendición para el verdadero creyente. Para el que ama al Señor, para el que le quiere buscar, ¿no es cierto? Es una bendición. Bien, vamos a leer perdón, el Apocalipsis capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 11. ¿Verdad que este capítulo tiene solamente 11 versículos? Lo vamos a leer enterito. Y lo hacemos como es la costumbre nuestra como cristianos, en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Excelente lo que acabamos de leer. Voy a hacer una introducción un poquito más larga, me pido disculpas por ello, pero ¿por qué quise volver a predicar sobre este tema que lo prediqué hace como 3 años atrás acá mismo? Vamos a ir viéndolo en el desarrollo del mensaje. Fíjense que cuando en Mateo 24 vemos a Cristo hablando con sus apóstoles, ellos le hacen una pregunta: Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a poder nosotros distinguir cuando tú vuelvas otra vez? Escatológicamente, hermanos queridos, hay una disputa si el rapto o si es la venida del Señor visible, pero eso se lo dejamos a los escatólogos. La pregunta era: Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? Porque Cristo prometió volver, ¿no es cierto? Cuando Él asciende al cielo, ¿no es cierto que sí? Cuando Él asciende al cielo, dice que estaban los apóstoles, ¿no es cierto?, afuera de la ciudad, mirando a Cristo cuando Él se va, y dice que una nube los cubrió, los cubrió sus ojos. Dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, hay una profecía, hay un cumplimiento de que Cristo el Señor vuelve otra vez a la tierra. Y los apóstoles sintieron ese interés, ese deseo de saber: Señor, ¿cuáles van a ser estas señales? ¿Cómo vamos a saber nosotros? Porque, para que usted sepa, los apóstoles, lo mismo que después la iglesia que se desarrolla en el libro de los Hechos, ellos pensaban que el Señor venía en su época. De hecho, Pablo, cuando escribe a las cartas, ¿no es cierto?, en una de las cartas él dice que los muertos en Cristo vendrán primero y los que hayamos quedado, dice, o sea, él se incluye pensando que él iba a estar todavía, seremos transformados en abrir y cerrar de aquí, un misterio, dice. Eso está en Corintios. Entonces ellos pensaban que el Señor iba a venir. Y la pregunta era: Señor, ¿cuáles van a ser esas señales? ¿Cómo nosotros vamos a saber que tú vienes? ¿Qué señales habrán? ¿Hacia dónde vamos a mirar? Y Jesús dice varias cosas. Dentro de las cosas dice, número 1, dice que muchos Cristos vendrán. Pero no hagáis caso, dice. Uno dirá: no, mira, Cristo está allá, Cristo está acá. Y Cristo dice: bueno, como el relámpago sale al oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Señor. Pero antes que eso ocurra, van a pasar ciertas situaciones en la tierra. Va a haber hambre, ¿no es cierto? Va a haber pestilencia, va a haber guerra, rumores de guerra, y esos serán solamente principios de dolores. Es decir, el panorama que el Señor les presenta no es muy alentador para la vida acá en la tierra.
si antes de la venida del Señor iba a haber hambre, dice que iba a haber violencia, y la verdad que ellos lo experimentaron en carne propia. Hubo hambre, hubo guerra, Jerusalén en el año 70 es rodeada por los romanos y destruida, y los judíos fueron esparcidos por el mundo, ¿no es cierto? Desaparece, ¿no es cierto?, la nación de Israel. El sitio que hicieron los romanos, ¿no es cierto?, fue tan tremendo que había hambre, y al final cayó Jerusalén, el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, las mismas palabras profetizadas de Cristo el Señor. Entonces ellos ven un panorama extraño y quizá algunos pensaron que en ese instante Cristo venía, pero ocurre que Cristo no viene y empiezan a morir los hermanos. Y empieza a haber de alguna forma una cierta incertidumbre en la iglesia. Bueno, parece que Cristo no viene, ¿qué pasó? Y Pablo anima a la iglesia que siga adelante porque el retorno de Cristo es inminente. Ellos mueren y pasan los años, ¿no es cierto? Estamos en el siglo XXI y pareciera que las palabras de Cristo hoy día cobran vida. Cobran vida porque hoy día tenemos una iglesia, o sea, tenemos una sociedad en donde hay hambre, en donde hay violencia, en donde hay falsos profetas, donde hay falsas predicaciones, falsos mensajes. Por ahí ha aparecido Cristo en un lugar, por allá en Rusia apareció un Cristo la otra vez, por otro lado había uno que decía que era Cristo y tenía puesto el 666 aquí en el brazo, un montón de cuestiones, hermanos, que han aparecido, pero eso es cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora, en la iglesia primitiva estaba sufriendo una persecución tremenda, y a la fecha que se escribe Apocalipsis, que es más o menos al término del primer siglo, el único apóstol que quedaba era Juan. Y Juan había visto todo ese proceso, toda esa persecución, cómo los hermanos habían sido llevados a los circos romanos, cómo Nerón había tomado a los cristianos, lo había puesto sobre unas astas, ¿no es cierto? Y lo había embetunado con un tipo de brea, ¿no es cierto?, que era inflamable y incendiaba a los cristianos para iluminar la ciudad, y luego acusó a los cristianos que ellos habían incendiado Roma, ¿no es cierto? Toda esa persecución lo habían vivido, y Juan había sido testigo. Ahora, en medio de este panorama tan oscuro, tiene que haber pasado en algún minuto, hermanos queridos, la iglesia militante de la época, ¿no es cierto?, algún tipo de incertidumbre, algún tipo de miedo, alguna, no sé, quizás se le movía el piso, andaban con miedo, andaban con temor, andaban de aquí para allá, de allá para acá, ¿no es cierto?, no podían establecerse porque al saber que eran cristianos los tomaban, los llevaban presos, los mataban, los encarcelaban. De hecho, vimos que la primera persecución que ocurre fue con Pedro y Juan, ¿no es cierto?, Pedro y Jacobo, perdón, y son llevados ante el Sanedrín, son encarcelados, ¿no es cierto? Vino el ángel, los libró y fueron a predicar otra vez. Luego viene Pablo, antes de ser Pablo, Saulo, viene y persigue a la iglesia y consiente la muerte de Esteban. O sea, la iglesia estaba siendo perseguida no por causa de que fuera un movimiento político, no por causa de que la iglesia fueran malas personas, solo por predicar que había otro rey llamado Jesús y que había perdón y salvación para el ser humano que creyera en él. Y Pablo era uno de los perseguidores que consintió incluso en la muerte de Esteban, el cual fue llamado el primer mártir de la iglesia primitiva. Todo ese panorama oscuro, hermano, de persecución, en donde los hermanos tenían que huir de sus hogares, donde tenían que irse de sus ciudades, arrancar, ¿no es cierto? De ahí aparecen los cristianos de la diáspora, lejos de su ciudad, tenían que salir huyendo para la causa del evangelio, ¿no es cierto? Y no podían establecerse porque donde llegaban eran perseguidos. El apóstol Juan vio todo aquello, y quizá en algún minuto Juan también sintió esa inquietud en el corazón, pero eso no lo tiró para abajo, por decirlo de alguna manera, no lo amilanó, todo lo contrario. Dice que Juan también había sido perseguido, también estaba en un lugar inhóspito, también dice la historia que Juan fue echado en un horno, en una paila con aceite hirviendo, todo quemado su cuerpo siendo un anciano, y más aún después lo toman y lo llevan exiliado a una isla llamada Patmos, que se supone que es una isla no apropiada para habitar, era una isla más volcánica, así que no había vegetación, estaba en un lugar inhóspito y había una cárcel y ahí lo tenían. Y dice Juan, aquí en su libro Apocalipsis, dice lo siguiente:
Y yo quisiera que viéramos esto, hermanos queridos, y nos motivara un poco a ver las cosas con otra óptica. El otro día nuestro hermano Jafé nos hablaba de las aflicciones que había tenido el apóstol Pablo. Y Pablo no se enoja, tampoco se gloría en las visiones, sino que Pablo asume que esas aflicciones eran parte del proceso y que eran bienvenidas, porque eso, hermanos queridos, lo mantenía a raya, lo mantenía con los pies en la tierra, mirando por la fe al invisible. Y Juan también tiene el mismo pensamiento de Pablo, ¿no es cierto? Él gustoso, hermano, está en aquel lugar porque él sabe que no está siendo llevado a la cárcel, no fue llevado a ese lugar inhóspito de Patmos por ser un ladrón, un homicida, por ser un delincuente, sino por la causa de Cristo. Y él mismo, Juan dice en el capítulo 1, en el verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Se da cuenta que él no está, como digo yo siempre, él no está en una isla paradisíaca, no está acostado en una hamaca tomando piña colada y un negro ahí echándole aire, no. Él está en un lugar de tribulación. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y luego el verso 10 nos dice: yo estaba en el Espíritu, con mayúscula, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Se da cuenta? Juan estaba en un lugar inhóspito, su cuerpo todo quemado, no había una cama confortable para él, no había un buen televisor, no había una mesa, no había una buena onza, un buen desayuno, una buena comida. No, él estaba exiliado por la causa de Cristo, pero eso a él no lo amilanó, a él no lo bajó, a él no lo desanimó. Todo lo contrario, dice que él estaba en el Espíritu. O sea, este viejito, a pesar de los años que tenía, se cree que murió casi pasados los 90 años, este viejito no estaba alegando contra Dios, este viejito no estaba despotricando contra Dios. ¿Por qué a mí? Si yo me senté al lado de Cristo, apoyé mi cabeza en su pecho, si yo era el discípulo amado, ¿por qué ahora estoy en esta situación? No, el viejito estaba en oración, en ayuno, buscando a Dios, buscando su refugio en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio de la persecución. Dice que él estaba en el Espíritu. Él no le está echando la culpa al gobierno de su situación, no le está echando la culpa a los emperadores, no, porque ellos habían sido preparados por Cristo, que iban a ser perseguidos, porque si con el árbol verde, dijo Cristo al Señor, hicieron esto, ¿cuánto más con el seco? Si a mí me persiguieron, si a mí me van a matar, ¿cuánto más con ustedes? Y ellos la tenían clara. Entonces, en ese panorama tan triste, tan oscuro que se veía la iglesia, ¿no es cierto? Juan escribe lo que acabamos de leer. Un poco larga la introducción, pero para que usted me pueda entender para dónde voy. Dice que se le aparece Cristo al Señor, pero ya no es ese Cristo que él vio, ¿no es cierto?, con su corona de espina, con su cuerpo todo hecho pedazo, sino que ahora ve a un Cristo glorioso. Y él hace una descripción de Cristo del Señor. Sus cabezas, su cabello eran blancas como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. O sea, muy distinto al Cristo de la cruz, ahora ve a un Cristo glorificado. Y eso produjo en Juan, yo me imagino, hermano, un estado de ánimo distinto. Cuando él ve a Cristo del Señor, se le presenta y se da vuelta y dice que cae como muerto, porque era tal la gloria del Señor. Él lo había visto allá en el monte de la Transfiguración, pero ahora ve a un Cristo totalmente glorificado, un Cristo extraordinario, y eso produce en él un nuevo brío, un buen deseo, ¿ya? Y yo creo que Juan quizá en ese minuto dijo: vale la pena seguir al Señor, vale la pena estar en esto, al ver a ese Cristo. Y dice que le entrega un mensaje para las iglesias que existían en aquel instante, ¿no es cierto? Las 7 iglesias que usted ya las conoce, no voy a hablar de ellas. Y dice que después de esto, después de haber entregado los mensajes, después de recibir los mensajes, ¿no es cierto? Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Aquí quiero abrir un paréntesis. Ese sube acá, para los hermanos que son dispensacionalistas,
ese sube acá se identifican con el rapto. Yo me guardo mi opinión, pero muchos ven aquí en esta palabra sube acá, lo asimilan al rapto de la iglesia. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y un trono sentado, y en el trono uno sentado. Si usted, hermanos queridos, busca este pasaje y lee conmigo, se va a encontrar que aparece 10 veces la palabra trono en singular y 2 veces la palabra tronos en plural. Cuando la Biblia habla de trono, ¿ya? Y dice que en el trono había uno que estaba sentado. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto de esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono otra vez salían lámparas con truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Y delante del trono otra vez había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante al león, el segundo era semejante al becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono otra vez, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Como dije, cuando la Biblia habla de trono, habla de que gobierno, habla de dirección, habla de control. Entonces, para Juan, cuando es llevado al cielo y ve esto tan glorioso, ve la gloria de Dios, ve al Dios del cielo sentado en su trono, le vuelve, como decimos nosotros, le vuelve el alma al cuerpo. Porque en medio de la persecución, ¿no es cierto?, en medio de que había sido llevado a una isla tan inhóspita, estaba siendo perseguido, los hermanos estaban siendo azotados, algunos han llevado a la muerte, ¿no es cierto? El panorama se ve oscuro. Y pareciera que Dios había perdido el control, pareciera que Dios, ¿no es cierto?, dejaba a la iglesia que siguiera adelante por las suyas. Pero cuando Juan ve esto, como digo, pareciera que se le vino el alma al cuerpo, porque se dio cuenta que a pesar de las persecuciones, a pesar de que el imperio se había levantado con toda la fuerza en contra del cristianismo, primero, una de las cosas que Juan ve es que el cristianismo, a pesar de la persecución, iba creciendo. Pareciera que a pesar de la persecución, parece que los hermanos más amaban al Señor, más se entregaban a la predicación del Evangelio, seguía expandiendo por el mundo conocido, había llegado a África, ¿no es cierto?, a Europa el Evangelio. Entonces el Evangelio, a pesar de la persecución, estaba creciendo, porque pareciera, hermanos queridos, cuando hay más persecución, parece que los hermanos más buscan al Señor. Parece que cuando hay más problemas, cuando hay más enfermedad, es como que ahí uno busca al Señor. Pareciera que necesitamos estar, hermano, en el dolor, en la aflicción, en el problema, para aún así, ahora recién, decir: ay, Señor, ayúdame. Y cuando debería ser todo lo contrario, en medio de la bendición, cuando estamos bien, cuando la salud está buena, ahí deberíamos buscar más al Señor. Hay una alabanza, el 339 del ordinario, dice: Señor, tu viña es grande. Y una de las frases, o una de las estrofas dice: ocúpame al momento, ahora que soy joven, mediante tu gracia y lleno de tu amor. No espero que los años me lleven mi juventud, una cosa así es el texto, ¿ya? Que cuando me falta el vigor. Y eso debería ser en nosotros, hermanos. Eso debería ser en cada cristiano.
hoy día más que nunca, ¿no es cierto? Hoy día que usted tiene vida, que tiene salud, que tiene trabajo, que tiene sus sentidos bien puestos, hermano, que todavía tiene fuerza en su cuerpo, que aún se puede desplazar de aquí para allá y de allá para acá, ahí deberíamos buscar al Señor. Pero pareciera que cuando estamos bien, en vez de buscar al Señor, nos afanamos en las cosas de este mundo. Fíjese que me viene a memoria cuando Jesús está con Marta y María. Marta le alega al Señor, Señor, mira, dice, ¿cómo es posible? Yo estoy preparando todo acá para atenderte bien, y mi hermana ahí, María, está sentada excusándote. Ay, Marta, Marta, le dice, turbada y afanada estás. Estás turbada, estás afanada. Si María escogió la mejor parte, no le será quitada. Y fíjense que Juan, cuando está ahí, después de haber visto todo el panorama de que estaba sufriendo la iglesia, y se encuentra, hermanos, que Dios sí está en su trono, que Dios sí tiene el control, que Dios está gobernando, que no hay nada, ni grande ni pequeño, que a Dios se le escape. La Biblia nos enseña que aún el Señor pesa nuestros corazones, escucha nuestros pensamientos, mira el control que tiene el Señor. La Biblia dice que aún nuestros cabellos están contados, mira el control que tiene el Señor. El Señor dice, nos enseña, ¿no es cierto, hermanos queridos? Cristo mismo enseña, dice que, ¿por qué nos afanamos si aún los niños del campo no irán, no están cocinando, no están haciendo sus quehaceres, no están hilando un buen chaleco, sino que dice la Biblia que el Señor enseña que aún Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como ellos, y se la lleva al campo del Señor, ¿viste cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, yo no sé qué situación pueda estar pasando. Mire, cuando miramos nuestra sociedad, se cumple la palabra del Señor. Hoy día estamos en una sociedad en donde hay violencia. Usted sube hacia un metro y va a ver que la gente lo empuja, va a haber pelea en el metro, gente que anda con cuchilla, jóvenes que andan con pistola. ¿Por qué? Porque hoy día la violencia está desatada. Y eso Cristo el Señor lo dijo, que en los últimos tiempos iba a haber maldad, iba a haber violencia. La violencia iba a estar desatada. Y eso es una realidad, hermano. Y eso son señales del retorno eminente de Cristo al Señor. Dice la Biblia, Cristo enseñaba ahí en Mateo 24, que los hijos se le iban a levantar contra el padre y los padres contra los hijos. Y hoy día tenemos, hermano, violencia en la familia, en donde el hijo, en un estado a lo mejor de droga, de alcoholismo, se levanta contra el padre, lo mata, el padre viene y mata a un hijo. Y eso se está dando hoy día en nuestra sociedad, hermanos queridos. Hoy día no sabemos, hay incertidumbre, hay que votar por un nuevo gobierno. Y cuando viene un nuevo gobierno hay incertidumbre, no sabemos qué pasa con la economía, si va a haber trabajo, va a haber más trabajo o menos trabajo. Los políticos, hermanos, prometen y prometen. Prometen para ganar un voto, cualquier lado que sea, prometen. Pero, hermanos queridos, Cristo se dijo que iba a haber hambre, y hoy día tenemos hambre en nuestra nación. Hoy día vemos gente que acampa en las calles, cosas que no se veía, y eso es cumplimiento a la palabra del Señor, y eso, hermanos queridos, produce en la sociedad no sé, un estado de un desánimo, un nerviosismo, todo el mundo anda preocupado, los hermanos que tienen negocio quieren vender más, y parece que a veces el negocio no funciona, y hay que pagar cuentas, y todo ese tipo de cosas. Pues eso está establecido en la palabra del Señor. Cristo lo dijo, ¿cuáles son las señales? Y dijo, y esto, todo lo que ustedes ven solamente son principios de dolores, porque vienen cosas terribles todavía en la tierra. Estamos viendo en el Medio Oriente, hermano, la pelea entre Israel, Hamás, Palestina. Vemos como los cristianos, hermano, en África son quemados vivos. Vemos cómo se levantan falsos pastores, falsos profetas, hermano. Por ahí un profeta tomó a una gente, hermano, y le dijo que el Señor venía. La gente vendió sus casas, hermano, fueron a un lugar a esperar el retorno de Cristo, y Cristo no vino. Y todo eso está profetizado por Cristo el Señor. Y aún dentro de la iglesia, con la falsa doctrina, hay una incertidumbre, la gente no sabe qué creer. ¿Y sabe por qué la gente cae? Porque no está leyendo la palabra del Señor. Pero, oh, gloria al Señor, y bendito sea el nombre del Señor, que Dios está en su trono. No importa lo que esté pasando, pero Dios está en su trono, Dios tiene el control. Dios tiene el control de mi vida, Él tiene el control de su vida. Hermano, Él tiene el control de su economía, Él tiene el control de su familia, Él tiene el control de sus hijos. Basta que usted y yo nos metamos en oración, nos metamos a buscar el nombre del Señor. ¿Sabe? Cuando uno deja la oración, deja escudriñar la Escritura, empieza una inquietud en el alma. Pero cuando uno busca al Señor, ora. Cuando uno busca al Señor en oración, en ayuno. Cuando uno busca al Señor en la lectura de la palabra. Cuando saca tiempo, hermano, de estudiar la Escritura. ¿Sabe lo que ocurre en el corazón? El corazón se hincha de la palabra del Señor.
Y viene calma, paz, sosiego, en medio, hermano, de una sociedad terrible, de una sociedad violenta, aún dentro de la iglesia, cuando hay hombres amadores de sí mismos que se han levantado con falsa doctrina. ¿Sabe lo que ocurre? Cuando uno va a la palabra del Señor, se produce lo que Cristo dijo. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. En medio de toda esta turbulencia podemos tener paz en el corazón, podemos tener paz en el alma, porque Él está en su trono. Fíjense que aparece 10 veces y dentro de la cábala judía el número 10 es control. Es control, es gobierno. Él sigue gobernando, hermano. Dios no ha perdido el control. Dios tiene todo control en su mano. Aún dice que a nosotros Él nos tiene esculpido en la palma de su mano. Cuando Dios mira sus manos, lo ve a usted, me ve a mí, porque Él tiene el control. Él tiene el control de su familia, tiene el control de sus hijos, de su economía. Él tiene el control, hermanos queridos. A Él nada se le escapa. A él nada que le queda grande, hermanos. Todo lo contrario. Él tiene el control. Cuando Juan es llevado al cielo y ve esta visión, como digo, le vuelve el alma al cuerpo. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que en el cielo Dios está sentado, que Dios tiene el control, que a Él se le está adorando, que hay seres vivientes que están adorando a Dios, porque Dios tiene el control, a Él no se le escapa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora la pregunta es, ¿estamos confiando todos nosotros en que Dios tiene el control de mi vida? ¿Que Él tiene el control de mi economía? ¿Que Él tiene el control de mi salud? ¿Que Él tiene el control aún de la enfermedad que pueda tener? Y que a lo mejor esa enfermedad me está sirviendo para clamar al Señor cuando estaba sano no lo hacía. Qué glorioso, hermano, lo que vivió Juan. Un anciano de 90 y tantos años, hermano, hecho pedazos. Y sin embargo, este anciano, ¿sabe qué? Él estaba en el Espíritu. Él estaba buscando al Señor. Él se había refugiado. ¿Sabe qué? Me viene a la memoria lo que pasa con Isaías. Dice que muere el rey Usías. Y sabe usted, cuando muere un presidente o cuando hay un golpe de Estado, ¿qué es lo que ocurre? Hay inestabilidad total, ¿no es cierto? La gente no sabe qué hacer, los negocios cierran, cuando un gobierno hace mal las cosas, hay inestabilidad. A Isaías le pasó. Dice que muere el rey Usías. ¿Y sabe dónde él va? Él no va donde el amigo, él no va donde el político, no va donde el militar, él no hace eso. Dice que él corre y va al templo a buscar a Dios, y cuando él llega al templo se encuentra con esta visión. También ve a Dios, ve la gloria de Dios, vio al Todopoderoso, y la pura voz del Todopoderoso dice que estremeció el templo, los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz de Dios. Fue al lugar correcto, fue a refugiarse donde sí había un lugar seguro, fue a refugiarse solamente en el Dios de Israel. Hermanos queridos, refúgiese en Dios, vaya donde Dios, porque Él tiene el control de las cosas grandes. Él tiene el control del mundo, hermano. Todo lo que está pasando está bajo su mano. Si llega un gobierno de izquierda, llega un gobierno de derecha, es porque Dios lo ha permitido, porque detrás de eso hay un propósito, hay un plan de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo quisiera que usted viera por la fe estos tronos. Quisiera que viera por la fe a Dios en su trono. Quisiera que usted viera al Dios del cielo gobernando, hermanos queridos, el mundo, gobernando el cielo, la tierra. En su providencia, Él todavía controla el sol, Él controla la luna, Él controla las estrellas, Él controla, hermanos queridos, el mar, la fuente, las aguas, como dice su palabra. Nada escapa a su mano, pero Él también tiene control sobre su iglesia, Él tiene control sobre los pastores, Él tiene el control sobre los laicos, Él tiene el control de su iglesia, aquella que ganó por su sangre. Él todavía tiene el control, aún está sentado en su trono. No hay un trono vacío. Hay un trono en donde hay un Dios en los cielos que tiene todo el control, hermanos queridos. El trono de Dios no está vacío. Se pueden caer los tronos del mundo, los reyes un día desaparecerán, pero Él permanece para siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Juan había visto toda una persecución en contra de los cristianos. Había visto morir a sus amigos, a sus parientes. Los otros apóstoles murieron de una forma horrorosa. Ninguno, hermano, aparte de Juan, ninguno murió de viejito, de anciano. Juan, a pesar de haber un anciano, pero había sido torturado, quemado en vida, hermanos queridos. Y sin embargo, este viejito estaba orando y clamando al Señor, estaba en el Espíritu.
Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermanos queridos. Si ha venido desánimo a su vida, recuerde, Dios está en su trono. He aquí, yo estoy con vosotros siempre, dijo Cristo el Señor. Voy a mi Padre a preparar el lugar. Promesa de Cristo el Señor que están ahí. Hermanos queridos, debemos creerla. Dios está en su trono. Y mientras Dios está en su trono, hermanos queridos, podemos caminar con la frente en alto. ¿Tendremos problemas, enfermedades, dificultades? Sí, porque es parte del proceso. Pero Dios está en su trono. Y hay uno que está intercediendo por usted y por mí, día y noche. Y ese es Cristo el Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para Dios, gloria, honra y alabanza. Dios le bendiga, hermanos queridos, Dios le guarde. Amado pastor, ¿le parece si vamos a la última alabanza para la gloria del Señor? Disfrútenle, hermanos queridos. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo.
ministra tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos todo el mundo con la mano en alto así. Sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Palabras de vida eterna. Amén. Gracias damos al Señor por este tiempo que estuvimos acá en Radio Libertad, en su programa Palabras de Vida Eterna. Amados, gracias damos al Señor por la palabra, ¿no es cierto? Esperando que esta palabra usted le haya motivado, le vaya animado, ¿no es cierto? A seguir adelante. Mientras Dios esté en su trono, hermanos queridos, estamos al otro lado. Agradecido al Señor, quisiera invitarle para el próximo miércoles otra vez, acá en Radio Libertad, desde las 19 a 20 horas, hora de Chile, por supuesto. Son todos bienvenidos. Le animo también a compartir esta palabra, estos mensajes, porque son de bendición. Quizá alguien la está pasando mal y esta palabra puede llegar a su vida, a su corazón, animarle a seguir adelante. Bien, nos despedimos, dejándole invitados también para este sábado que viene, de las 19 a 20:30 horas, o de las 7 hasta las 8:30 de la tarde, en el programa de nuestro Ministerio Tabernáculo de la Palabra. Deseándoles con todo mi corazón que Dios les bendiga. Aquel Jesús, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Llega a su fin este programa, pero recuerde que el próximo miércoles, en este mismo horario, Marco Antonio Sepúlveda nos seguirá compartiendo Palabras de vida eterna. Que Dios le bendiga. Y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Desde Maipú y a todo el mundo. Libertad.